Práctica 15. Apagado del SCR. Integrantes. ¿Qué es un SCR? Un SCR es un tiristor que permite transmitir alta potencia, el cual consta de 4 capas de materiales semiconductores. Tiene 3 terminales, una llamada ánodo, otra cátodo y otra llamada compuerta o gate. Se puede hacer una analogía con un diodo, pero con una compuerta. Eso es generalmente, a grandes rasgos, lo que es un SCR. Objetivo de la práctica. El objetivo de esta práctica es armar un circuito en el cual podamos ver cómo se apaga y se detiene el funcionamiento de un SCR una vez iniciada una corriente pulsante que hace que el SCR entre en funcionamiento. Armaremos 2 circuitos, los cuales explicarán 2 maneras diferentes de apagar y detener el funcionamiento del SCR. Diagrama a realizar. Aquí tenemos el diagrama de los 2 circuitos que realizaremos para apagar de 2 maneras diferentes un SCR una vez que se haya dado una corriente de pulso en la compuerta, en el gate. Tenemos un LED para poder apreciar cuando esto se lleve a cabo. Cuando la corriente pulsante entre en el gate, se va a encender el LED, pero una vez abriendo los interruptores que están ahí, lo cual se va a hacer de manera práctica, se apagará el LED y por lo tanto se tendrá el funcionamiento del SCR. Materiales. En esta práctica utilizamos un multímetro, un protoboard, cables banana caimán, varias resistencias, un push button, alambre de calibre 22, un LED y un tiristor, que en este caso es el SCR, un capacitor y una fuente variable. Desarrollo. A continuación les mostraremos el primer diagrama que se mostró en las diapositivas pasadas y se mostrará el funcionamiento que tiene al armarlo en el circuito. Bueno, para encender el LED y que el tiristor empiece a funcionar, tenemos que generar un impulso en la compuerta, el cual debe de darle alimentación de corriente al tiristor y mantenerse alimentando, y por lo cual se va a tener encendido el LED mientras tenga esta corriente adentro de el tiristor. Ahora vamos a dar un ejemplo de cómo se da el impulso de corriente hacia la compuerta para encender el LED. Bien, ahora como podemos ver, el LED permaneció encendido, ya que tiene una corriente el tiristor y está fluyendo adentro de ella. Bueno, una forma de apagar este tiristor es interrumpiendo el ánodo, que es de esta manera. Aquí podemos ver cómo al interrumpir el ánodo se corta la corriente, por lo cual se apaga el LED. Ahora vamos a hacer otra prueba dándole otro impulso de corriente al tiristor y vemos cómo se enciende el LED. Aquí quitamos la corriente, interrumpimos y se apaga el LED. Y de este modo es como funciona una forma de apagar este circuito, el tiristor. Bien, aquí tenemos otra manera de apagar el SCR. Tenemos primeramente el circuito 2 que se mostró en las diapositivas anteriores. Ahí vemos cómo se le da un pulso en la compuerta para que el LED encienda. Esta es una variante del circuito mostrado anteriormente, puesto que en el circuito mostrado anteriormente no se tenía ese LED, pero se le agregó para poder apreciar cuando el SCR deje de conducir la electricidad. Ahí vemos cómo se le transmitió la corriente de impulso por el gate
lo que hizo que el LED encendiera. Aquí se va a hacer nuevamente otra vez, ahí estamos mostrando los componentes de nuestro circuito. Se le va a dar otra vez esa corriente de impulso para que prenda el LED. Una vez dada la corriente de impulso, es importante desconectar esa alimentación al gate para que pueda funcionar este circuito. Ahí estamos preparándonos para apagar y presionar el push button, lo que va a hacer que se cierre el circuito en el donde está el capacitor, lo que va a hacer que la corriente del capacitor sea mayor a la corriente que viene del ánodo hacia el cátodo, lo cual hace que el SCR detenga su funcionamiento. Ahí se está haciendo otra vez. Conclusiones. Como pudimos ver en estos dos circuitos, se mostraron dos maneras diferentes de apagar o de detener el funcionamiento de un SCR. Una fue utilizando un capacitor, el cual aumentaba su corriente y al ir en sentido contrario a la corriente que viene del ánodo, del cátodo hacia el ánodo, se interrumpe y detiene el funcionamiento del SCR. Ahora, como vimos en el primer circuito, es una forma de apagado. ¿Cuál es su función? Bueno, la función, como ya se explicó anteriormente, fue dándole un impulso de corriente en la compuerta, lo cual hace que tenga una corriente fluyendo dentro de él. Entonces, para interrumpir o apagar el LED, basta con interrumpir el circuito y desconectar el ánodo. De esta forma es como se apaga el circuito y haces que el tiristor deje de funcionar. Gracias.